Buenos días, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? Bueno, bienvenidos. Es un gusto. Este es el primer simulacro de este año. Es de todos los que venimos haciendo, es el número 37. Acá con el colegio de ustedes llevamos, creo que es el cuarto, ¿no? Bárbara, si no me equivoco. Bueno, así que bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Walter López, que es fiscal en primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas. Y bueno, y también quiero agradecer a las personas del Observatorio de Género, que fueron las que me proveyeron de este caso, que también están ahora ahí, Malu, y bueno, las chicas, bueno, Tiana Mafía en representación de ellas, ¿no? Así que, bueno, espero que lo disfruten, ¿eh? Es un juego y bueno, les doy con el fiscal a ver si quieren decir. Gracias, ¿eh? No, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es importante que atraviesen este tema de manera relajada y tratando de entretenerse. De todas maneras, hay dos o tres enseñanzas que creo que pueden sacar de la experiencia y son las siguientes. La primera, entender que en el proceso penal, tal como está planteado desde la perspectiva constitucional, lo que se pretende es dividir el poder, que el poder esté dividido, que haya alguien que decide, pero que las otras dos partes, el que decide no conoce el caso, no intervino en la investigación, y el que interviene en la investigación sea distinto al que decide. Esto antes no era así. Teníamos un juez que por ahí instruía y que también decidía sobre muchas cuestiones atinentes al desarrollo del proceso. Esto se pretendió y así, digamos, consecuente con la Constitución de la ciudad, hoy está dividido. La defensa actúa justamente como contrapeso de la acción de la Fiscalía. La Fiscalía investiga y va a llevar adelante la acusación si es que hay mérito suficiente. Si no hay mérito suficiente, por supuesto puede archivar el caso. Si hay mérito suficiente, va a ir a juicio. ¿Qué es lo que va a hacer la defensa? La defensa va a contrarrestar la acción de la Fiscalía. Y el que va a decidir es ajeno a esas dos partes. Entonces lo que se pretende es acercarse a la verdad histórica, ¿no? Lo mejor y mayor posible. Ahora bien, para ello, en definitiva, un poco como plantea Foucault en uno de sus libros, la verdad muchas veces puede ser consecuencia de ¿qué cosa? Puede ser una suerte de chispa que surge del choque entre dos espadas. Esas dos espadas son la Fiscalía y la defensa. En definitiva, lo que quiero señalarles son dos o tres cosas. Primero, lo que vamos a tener entonces en el proceso es una división de poderes. Segundo, la acción la va a ejercer la Fiscalía en representación del Estado. Tercero, la defensa va a contrarrestar el poder de la Fiscalía y va a tratar de desarticularlo, si es posible, o en definitiva presentar su propia teoría del caso distinta a la de la Fiscalía. Hay otras versiones, pero esas son, digamos... Y por último, quien decide es un tercero, no es una de las dos partes. Esas son, digamos, me parece, las cosas más interesantes que pueden surgir de esta experiencia. Luego, bueno, con el desarrollo del juicio, además va a haber un jurado acá, es otra cosa que está prevista en la Constitución Nacional y que no... y que en definitiva ha sido postergada, porque esto está del año 1853 y recién ahora se está tratando de impulsarlo decididamente en todo el país. El jurado representa en ese sentido la participación del pueblo en las decisiones de gobierno. Es también una experiencia interesante sobre la que todavía, digamos, hay que trabajar porque no, salvo en algunas provincias en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todavía no se ha implementado ni en el ámbito federal, ni en el ámbito nacional, ni en local, aunque nacional y local es más o menos lo mismo, pero eso es muy difícil de explicar. Mejor eso lo vamos a llegar así. Bueno, nada, gracias, chicos. Todos de pie. Preside el señor juez Facundo Rospide. Pueden tomar asiento. Señora secretaria, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público ha decidido acusar a Pablo Torres por el delito comprendido en el artículo 149 bis del Código Penal. ¿Está lista la Fiscalía? Sí, señor juez. ¿Está lista la defensa? Sí, señor juez. Muy bien, que entre el jurado. Todos de pie.
¿Reconoce la Fiscalía la presencia del jurado? Sí, señor juez. ¿Y la defensa? Sí, señor juez. Buenos días, damas y caballeros del jurado. La secretaria les tomará ahora el juramento de ley. Quédense de pie, por favor. Levanten su mano derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. Prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes. Sí, prometo. Declaro entonces abierto el juicio. Pueden tomar asiento. Damas y caballeros del jurado, han sido seleccionados y han presentado juramento para ser el jurado que juzgue el caso en esta ciudad de Buenos Aires contra Pablo Torres. Este es un caso penal. El imputado está acusado de infringir el artículo 149 bis. La definición de cada elemento de dicho delito se las explicaré más tarde. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha probado sus acusaciones más allá de toda duda razonable contra el acusado Pablo Torres. Su veredicto debe basarse únicamente en la prueba, en la inexistencia de prueba y en la ley. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba alguna de culpabilidad. En todo juicio criminal hay dos jueces. Yo soy uno, ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes, jurados, podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía de soborno. Deberán decidir exclusivamente sobre los hechos. La decisión que tiene que estar basada en la prueba producida delante de ellos. No pueden valorar negativamente la actitud del imputado de no responder preguntas. Muy bien, dicho esto, señora fiscal, puede usted hacer su alegato de apertura. Buenos días. Este caso corresponde a episodios de violencia en situación de noviazgo. Nosotras haremos especialmente un hincapié en un hecho que se presentó en donde se realizó una amenaza por parte del acusado, que responde al nombre de Pablo Torres, hacia la víctima Laura Quintana. Pero además debemos tener en cuenta que esto no fue un hecho aislado, ya que demostraremos, y en unos instantes se enterarán, que hubo antecedentes de violencia verbal, psicológica y física hacia la víctima. Por esto nosotras como fiscales estamos aquí para demostrar que el señor Pablo Torres es el culpable de todos estos hechos. Y pedimos que le sea realizado el juicio, que con fundamento en los artículos 52 y 53 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 149 bis del Código Penal, tiene derecho a ser sometido. Muy bien, la defensa puede hacer su alegato de apertura. Ante todo, buenos días. Buenos días. Bien. Durante este juicio demostraremos con declaraciones de nuestros testigos y de otros que Pablo es una persona tranquila, caballero, y que respeta mucho a las mujeres. Es un hombre trabajador, como veremos a continuación, y no es capaz de ninguna de las cosas que se lo está increpando. Por lo tanto, mostraremos que basados en estos testigos y en los hechos que ya serán demostrados, no es culpable de lo que se lo acusa. Muy bien, Pablo Torres está en conocimiento del artículo 275 del Código Penal Nacional. Sí, señor juez.
¿Está listo para declarar? No voy a declarar por el momento. Muchas gracias. Bueno, en principio pasa a declarar bajo juramento el testigo de la Fiscalía, la señora Adriana Vázquez, madre de la menor Laura Quintana. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Vázquez, la madre de la menor. Bueno, por momentos... perdone. Recuerde que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio, según el artículo 275 del Código Penal. Buenos días, Adriana. Buenos días. ¿Usted notó algún cambio en Laura? Sí, empecé a notar conductas raras de ella, que ella no era así. Que, por ejemplo, empezaba a ser tímida, no relacionarse con la gente, a ponerse nerviosa cuando le preguntabas algo, se encerraba en el cuarto, así sin razón, empezaba a tartamudear cuando preguntaba cosas y cosas así, y nada, como que ella no era la misma de siempre. ¿Y alguien más notó estos cambios o le comentó algo al respecto? Sí, las amigas me comentaron algo al respecto, que Pablo era un poco agresivo con ella, que la veían rara a ella, que no era la misma de siempre. ¿Y hay alguna situación en particular que le haya demostrado que Pablo era el causante de estos problemas, de estos cambios de Laura? Mira, cuando las amigas de mi hija le preguntaban a mi hija si quería salir, él contestaba por ella. Decía que no quería, que ella no quería salir, que no le gustaba salir, que ella no hacía nada, cuando ella no hacía nada, no salía a ningún lado si no estaba con él. ¿Usted presenció algún acto violento de Pablo? Ella a mí no me dijo nada todavía respecto a eso. ¿Pero usted vio a Pablo en alguna situación violenta con su hija? Por lo que me contaron las amigas, me dijeron eso, y después cuando estábamos en el supermercado se le quedó sin batería el celular y ahí ella empezó a angustiarse, a ponerse nerviosa y yo le preguntaba qué pasa y ella no me contestaba y empezó a cambiarme de tema así de la nada. ¿Y cuál era la situación en el colegio? Empezó a bajar sus notas y ahí vi el boletín de ella que la verdad estaban bajando sus notas sabiendo que ella tenía un buen rendimiento escolar. Y los docentes me citaron preguntando a ver qué pasa con eso. Yo les pregunté y yo les dije que no sabía nada. ¿Y después usted conversó con Laura? ¿Tuvo alguna posibilidad de que ella le cuente algo del por qué? Lo único que me dijo es que Pablo últimamente estaba como sacado con ella, decía que últimamente estaba muy nervioso, que estaba pasando una situación complicada, que nada, eso, estaba pasando una situación complicada, Y bueno, ahora sí, ¿nos podría contar la situación por la cual usted hizo esta denuncia? Laura vino llorando a mi casa, toda angustiada, preocupada, que venía de la casa de Pablo, diciendo que nada, estaba muy angustiada, que no podía hablar, estaba tan angustiada que no podía hablar. Y nada, fue a la casa de él para cortar la relación, pero él se puso como loco, la empezó a gritar, empezó a llorar él, a gritarle, a decirle que si ella lo dejaba a él se mataba y la mataba a ella también. Después él la encerró en un cuarto con él también, tapándole la boca para que no diga nada, y él la tiró al piso, toda lastimada a mi hija, después vino a casa, con el brazo todo lleno de moretones, porque la tiró al piso, y después, pero gracias a Dios, un amigo de Pablo estaba ahí escuchando la situación, y dijo y le pidió por favor a Pablo que la dejara ir, y nada, que por suerte la dejó ir. Y vino, así que angustiada a mi casa. No tengo más preguntas, señor juez. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la testigo? Sí, señor juez. Buenos días, señora Vázquez. Buenos días.
¿Dónde se encontraba el día de la pelea entre Pablo y Laura? ¿Usted se quedó ahí o se fue y no presenció la discusión? Repítame la pregunta, por favor. ¿Qué? Que me repitas la pregunta. Ah, sí. ¿Dónde se encontraba el día de la pelea entre Pablo y Laura? Es el día que salieron de compras. ¿Usted se quedó ahí o se fue y no presenció la discusión? Nada, lo del supermercado es que en el supermercado estaba ella conmigo y estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa ella, no me quería decir nada, y cuando Pablo estaba en la puerta de mi casa la estaba maltratando a mi hija, le estaba gritando, diciéndole de todo. Y nada, y ahí mi hija me echó, como diciendo que no quiere que esté escuchando. Pero entonces a usted no le pareció lo suficientemente grave para frenarlo a Pablo porque usted se fue en ese momento. Mi hija me dijo que me vaya, y yo me fui. Pero entonces la discusión no fue lo suficientemente grave para que usted se quede, porque aunque Pablo le diga que usted se retire, usted no se iba a ir si su hija está en una situación de... Pero por lo que me dijeron las amigas de mi hija, que era agresivo, y ya veía ya esa situación que Pablo estaba gritándole a mis hijas, gritándole a Laura, ya ahí me estaba haciendo la idea de que ya pasaba algo. Perdón, la Fiscalía no puede objetar. Eso quería decir. Si la pregunta es indicativa o está dando la respuesta, o la pregunta contiene la respuesta, o bueno, es impertinente, varias posibilidades. No sabemos meterlo. No, simplemente objeción y el argumento breve, objeción por tal cosa, puede ser por indicativa, por subjetiva. Bueno, objeción. Ya está, ya contesté. Bueno. Ya perdiste la oportunidad. No, es que le estás diciendo. Ya está, ahora está más cerca. Sí, la vamos a girar. También usted declaró que su hija tuvo una baja en el rendimiento escolar. Sí, es verdad. ¿Usted qué hizo al respecto? Nada, me acerqué al colegio para ver qué pasaba, y los docentes pensaban que habían problemas familiares, pero cuando me acerqué a hablar respecto a eso dijeron que no. Descartaron ese problema. ¿Y había algún problema ajeno a Pablo por el cual Laura pudiera estar bajando sus notas en la escuela? Y para mí sí, porque la veía extraña, ya no era así. Un problema ajeno a Pablo, ¿y cuál podía ser ese problema? Un problema ajeno. La maltrataba, supuestamente. O sea... Objeción. No, pará, está bien. No, Miguel hace la pregunta. Miguel termina de preguntar, a veces antes. No permitir que... Reformule su pregunta, por favor. Sí, está muy... Lo que pasa es después lo hablamos. No. Bueno. ¿Dejaba salir a su hija a bailar? ¿Tenía conocimiento de que su hija salía a bailar? No la dejaba hacer. Él no la dejaba salir a mi hija. Objeción. Está diciendo la... ¿Cómo? Pero no tiene nada que No, ver no, con eso el tiene que ver que sabe bailar. O sea, no pueden permitir eso. Objeción, señor juez, es irrelevante a los Por hechos. supuesto. Reformule su pregunta, por favor. No tenemos más preguntas para la testigo. Entonces, gracias De nada. Adriana. Pasa a declarar como testigo de la Fiscalía bajo juramento la señora Romina Caro, amiga de Laura Quintana del colegio. Recuerde que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal Nacional. Buen día, Romina. Buenos días. ¿Presenció usted algún diálogo entre Pablo y Laura? Sí, yo presencié un diálogo donde yo le decía a Laura que saliera a bailar conmigo, pero Pablo, sin dejar que ella respondiera, le dijo que no salía a bailar sin él y que no salía a ningún lado. ¿Sintió usted que Pablo tuvo alguna actitud posesiva sobre Laura? Sí, ella me contó que Pablo le revisaba los mails y las redes sociales.
¿Qué puede decir de las actividades y la alimentación de Laura? Ella dejó de hacer deportes y me empecé a dar cuenta que se empezó a alimentar mal y ya casi no salía con nosotras. No tengo más preguntas, señor juez. Muy bien. ¿La defensa tiene alguna pregunta a la testigo? Sí. Buenos días. ¿Cuál es su edad? 18 años. Sí. ¿A qué tipo de la ibas a invitar a un boliche a Laura. ¿A Laura? Sí, salíamos. Sí. ¿Y usted estaba al tanto de la edad de Laura cuando le invitó al boliche? Sí. ¿Sabe que es para más 18? No todos los boliches son para más de 18 años. No me contestaron. No dije nada. Ah, bien. ¿Y usted no pensó que Pablo decía esto para protegerla? Objeción. No al lugar. No al lugar. No me permitió argumentar. ¿Usted no pensó que Pablo hacía esto para protegerla y alejarla de las malas compañías? Objeción. Es irrelevante. ¿Cómo es? No, porque... Sí, pero no tiene nada que ver que diga, es más 18 que Pablo... Orden en la sala, por favor. Porque proteger no es no dejar a alguien que salga. Eso no es proteger. Reformule su pregunta, señor. No tenemos más preguntas. Muy bien, gracias Romina. Pasa a declarar como testigo de la Fiscalía bajo juramento la señora licenciada Cintia García, psicóloga del colegio. Recuerda que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted fue quien entrevistó a Laura en el colegio? Sí. ¿Nos puede decir por qué? Sí, una docente de ella vino a hablar conmigo porque estaba preocupada, la notaba distinta, estaba más decaída. Y también notó una baja de sus notas, algo raro en ella, porque era muy buena alumna. ¿Y qué ocurrió cuando la entrevistó? ¿Qué le contó? Ella me contó todo sobre su relación con Pablo. Me sorprendió mucho el hecho del supermercado. Por las características de las actitudes y los hechos, pude ver que era una relación enferma, basada en el dolor, en los celos, el control, la vigilancia y también aceptar ser vigilada. Y bueno, ¿y qué puede concluir sobre Pablo, el acusado? Pude ver que es una persona con un perfil agresivo. Pensaba que quería que Laura era de su propiedad, la trataba como una cosa y quería controlarla en todo lo que hacía. Y última pregunta, ¿cómo caracterizaría a Laura? Laura es una chica tranquila, muy alegre, amigable, sociable, y también estaba angustiada con la situación cuando vino a hablar conmigo, porque creía como que Pablo le decía que él estaba nervioso, todo eso, que ya iba a pasar y ella le creía. No tengo más preguntas, señor juez. Muy bien. ¿La defensa tiene alguna pregunta? Sí. Buenos días, licenciada. ¿Cómo era el entorno familiar de Laura, en su opinión? No, por lo que ella me contó, estaba muy bien con su familia. Bueno, en este último tiempo estuvo más alejada porque ella estaba mal internamente con su relación con Pablo. Cuando habló conmigo se desahogó y me contó todo sobre su situación. Bien. ¿Era bueno para su salud, su entorno? Sí. Pablo era el... ¿Qué? No he escuchado. La familia en la casa ella estaba bien, la cosa era Pablo, que las
estaba controlando, la estaba angustiando. Hubo hechos de violencia también en donde la agredió físicamente y también la insultaba, la agredía con palabras, le decía cosas desacertadas. Bueno, ¿quiénes formaban parte de su entorno? Su madre, sus amigas y bueno, y Pablo. Y si había tales agresiones por parte de Pablo, ¿por qué nadie hizo nada? Sí, ahora la madre Pero hizo la antes. denuncia y bueno, tardaron un tiempo en darse cuenta. Acá dice que Pablo y Laura salieron más de 5 meses. Yo creo que si a alguien le pasa algo a mi familia... Acá dice, no sé quién dice. Objeción. No al lugar. Ah. Lo único que vale es lo que dice el testigo. Claro, si no, no sé de qué hablan, porque nadie dijo nada sobre esa frase que menciona. Lo único que puede, sobre lo que puede tratarse y sobre las pruebas sobre las pruebas que se producen en el juicio. Lo demás no existe, siempre y cuando no aparezca en el juicio de algún modo aceptado. No sé qué leer. Salvo que esté leyendo un informe producido por la psicóloga. Pero para eso lo tienen que reconocer, cosa que nunca hizo. Nadie le mostró nada. Nadie le indicó que había un informe que ella producido por ella. Perdón. ¿Puedo? Ok. ¿Considera que su rendimiento escolar bajó a causa de las compañías que tenía? Sí. ¿Qué tipo de compañías? Y Pablo. Pero Pablo no estaba todo el día con ella. Sí, él la controlaba. Si leyeron, cuando ella se le apagó el celular, no pudo contestar por unos minutos, él se puso como loco, la fue a buscar y ahí fue cuando la agredió físicamente agarrándola de los hombros. Bien, pero las salidas nocturnas estamos hablando. No la dejaba salir. Objeción, eso ya no tiene nada que ver con lo que estaba hablando la psicóloga, la licenciada. Y ella ya dijo que Laura había bajado las notas en el colegio y todo eso Estamos debido a Pablo. preguntando si Ella la dijo baja eso. en el rendimiento escolar puede deberse a salidas nocturnas. Es sobre lo que... Objeción porque ella ya dijo que la baja de las notas había sido por Pablo. Está bien, pero le estamos preguntando si además puede deberse En el a último salidas tiempo Pablo no la dejaba salir. Orden en la sala, por favor. La psicóloga ya dijo que la baja de las notas había sido a causa de Pablo, de que Laura estaba angustiada, de que se empezó a alejar de todo el mundo. Entonces, si se aleja de todo el mundo, ¿cómo la baja de las notas va a ser a causa de una salida nocturna? Laura ni siquiera salía, lo está diciendo ella. Bueno, dejen que hable la defensa, por favor. Claro, que me responda la psicóloga. No, ¿no? tiene La... que decirlo el juez a la objeción. ¿Qué? El juez tiene que No puede decir si la responder, objeción es yo pertinente o no. estoy objetando, tienes que decir si tiene que objetar o... Sí, está bien. Dale. ¿Está bien qué? Al lugar. La objeción tiene que reformular entonces. Reformule su pregunta, por favor. ¿Cómo era la relación de Laura con su madre Adriana? Era buena. No, por lo que ella me comentó, no tenía ningún problema con su mamá, solo que le costaba hablar este tema porque era algo muy difícil para ella. Hablar sobre la relación con su madre. No, con Pablo. Pero Lo que le estaba haciendo mal era la relación con Pablo, no con su madre. Estamos hablando de si la relación con su madre era buena. No. ¿Tenía comunicación? No, perdón. No, primero tiene que objetar, no estamos hablando de nada. El testigo responde, no puede hacer una valoración del testigo o de indicarle sobre qué tal. El testigo respondió. Si quiere preguntar algo, pregunte otra cosa, pero no convenir al testigo de esa manera. Tiene que objetarlo. Objeción. Es decir, el testigo contesta, ya contestó. Sí, ya está. Ya está. La ¿Quiere objeción preguntar otra cosa? es Pregunte otra cosa. Bueno, gracias. Bueno, ella me hizo la pregunta, te dijeron objeción. Ya está, no tenemos más preguntas, gracias. Bueno, gracias. A continuación, se presentará la Cámara Gesell en la que prestó declaración Laura Quintana, conjuntamente con la psicóloga del colegio y la asesora tutelar, la doctora Florencia Arco. Falta Martín. Faltaba una. Martín. Pensé que ya... Pasa a declarar como testigo de la Fiscalía bajo juramento el señor Martín Scioli,
amigo de la pareja. Recuerde que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal Nacional. Buen día, Martín. Buenos días. ¿Pablo le contó a usted que revisaba los mails de Laura? Sí, por mi parte puedo decir que son varias las veces en las que Pablo me había dicho que le había revisado. ¿Se veía muy celoso? ¿Cómo, perdón? ¿Se veía muy celoso? Sí, sí. Objeción, porque no le está preguntando, la pregunta contiene la respuesta, se veía muy celoso. O sea, no le está preguntando nada para que diga que era muy celoso. Que describa cómo era la relación de Pero Pablo. le está diciendo que era muy con ella. celoso. No, esa es la respuesta. Esto es valorativo. Es lo que ellos esperan que conteste. ¿Entiendes? Claro, está bien hecho. Pero claro. ¿Cómo era la relación entre Pablo y Laura, según lo que usted observó? Y Pablo constantemente se sentía celoso porque él pensaba de que había un hombre de por medio, pero yo doy fe de que Laurita nunca haría una cosa así. Ok, no tengo más preguntas. Bueno, pero está bien, de todas maneras contestó. No lo presionemos ahora. No tengo más preguntas, señor. ¿La defensa tiene alguna pregunta al testigo? Sí. ¿Usted tenía conocimiento de cómo era la relación entre ellos? Sí. ¿Cómo era? Y por lo que podemos ver es, como ya te dije. Claro. Ya lo respondí. Claro. No, pero no. No dijo nada. Vuelvo a decir. No, contestás lo que si no te objetaron. Ah, bueno. No lo objetaron. Como yo ya dije, Pablo sentía muchos celos hacia Laura. ¿Hace cuánto conoce a la pareja? Y hace tiempo, un par de meses. Casi un año. ¿Y hace cuánto conoce a Laura y hace cuánto conoce a Pablo? Objeción. Por separado? Antes preguntó hace cuánto conoce a la pareja. Yo pregunté por individuos. Pero la pareja. Si no le hubiese dicho conocí primero a Laura. Era por individuos. La objeción no es válida. Casi al mismo tiempo. Ok. ¿Y usted se considera más amigo de Laura o de Pablo? Más de Laura, pero por igual son los dos amigos míos. ¿Sabe que la pareja en realidad no está hace un año? No. Objeción. Bueno. Porque Dice, ya ¿sabe que la pareja? sí, le estaba diciendo la respuesta en la pregunta. Le pregunte, sí. Está preguntando con la respuesta ya implícita en la pregunta. ¿Por qué puede dar fe de que Laura no lo engañaba a Pablo? Porque, como ya dije, como la conozco hace un año... Objeción. Objeción. Ya Martín. Reformule su pregunta, por favor. No sé si... No tenemos más preguntas, gracias. Gracias. A continuación se presenta la Cámara GESEL en la que se prestó declaración Laura Quintana conjuntamente con la psicóloga del colegio y la asesora tutelar, la doctora Florencia Arcos. ¿La tomás ahí en el grupo?
Pase, por favor, la asesora tutelar, la doctora. Tenemos un receso. Ya que tenemos un receso, ¿puedo decirles algo? Bueno, hay dos o tres cosas. Hay una que es muy importante. Lo primero es, que yo me preguntaría es, a la Fiscalía, ¿de qué lo acusan al imputado? De la amenaza. ¿De qué amenaza? Que le dijo, si me dejas me mato, pero antes te mato a vos. Bien, ¿cuándo ocurrió eso? Y cuando ella fue a su casa para decirle que la relación se terminaba. A su casa. ¿Qué día ocurrió eso? No, dice una tarde. Una tarde. ¿De qué año? ¿En dónde? ¿En la casa? En la... No. Ah, sí, esta, 16. 2016. Bueno, un día a la tarde en 2016. ¿En qué lugar? En la casa de Pablo. ¿Y dónde está la casa de Pablo? ¿Dónde está? No dice. Ah. Bueno, está bien. Después, tiene que tener presente que lo que se juzga siempre, más allá de cómo sea la persona y de sus antecedentes, digamos que uno puede hacer sobre todo un tema de violencia de género, del tipo de situación que se plantea en este caso, hacer referencia o tener en cuenta todos los indicios relativos al comportamiento previo y hasta posterior del hecho que nos ocupa, pero no nos olvidemos que lo que se juzga son hechos y no a las personas como tales. Hay que juzgar hechos, y en los hechos la participación que tuvo aquel al cual se lo enrostra el hecho por el cual se lo acusa, digamos, por el hecho por el que se lo acusa. La defensa, más que hacer hincapié, por otro lado, la Fiscalía tiene que tener cuidado en esto de convertir a la víctima en el acusado prácticamente. O sea, pareciera que, más allá que la defensa puede ir por esa vía, puede explorar la vía que quiera, pero la Fiscalía tiene que cuidar a sus testigos y tiene que cuidar a la víctima. Es una obligación nuestra hacerlo. Por lo tanto, no digamos, acá lo que se trata es saber si tal persona agredió, cometió un hecho, una amenazó, hizo lo que se le enrostra en determinado momento a B. Pero el problema es, y en definitiva la defensa podrá ir por la vía que quiera, pero la Fiscalía tiene que tener cuidado para que en definitiva no se convierta esto en un juicio sobre la mujer, sobre en este caso sobre la chica que ha sido objeto de agresión, y que la Fiscalía entiende elementos suficientes para llevar a juicio al autor de esos hechos. Por lo tanto, porque si no pareciera que hay una cosa que a veces se advierte bastante marcadamente, que en definitiva no tenemos muy incorporado ciertos valores y ciertos prejuicios que por lo visto tienen mucho peso cultural sobre nosotros. Y a veces damos por sobreentendido que la chica tiene que comportarse de tal o cual manera. En realidad, muchas de las cosas que se sostenían o pretendidos sostener no es lo que está en juicio. Lo que está en juicio es el señor, si la agredió, la amenazó, la golpeó, le hizo tal o cual cosa ese día. Entonces, en un día determinado, en determinado lugar, después, la verdad que si salía a bailar o no, eso, salvo que haya sucedido el hecho cuando fue a bailar o si... Pero la verdad que no es, lo fundamental es otra cosa. La defensa, bueno, las preguntas incurría mucho en esto de plantear o de sostener
un error que en definitiva no tiene por qué saberlo, pero el técnico que tiene esto de introducir, o pretender introducir algo que en realidad no se produjo nunca en la audiencia. La audiencia hay que producir la prueba y se produce a través de los testigos. Si hay algo para exhibirle, se le exhibe al testigo. Si el testigo produce un informe, se le pregunta acerca de si produce algún tipo de informe. Entonces, si dice que sí, el juez voy a exhibirle el informe que está admitido como prueba tanto, no sé, A, B, C, al testigo para ver si reconoce la firma. Si reconoce la firma, entonces uno puede preguntarle o puede, por ejemplo, si ocurre una contradicción entre lo que dice aquí y lo que dice el informe. Eso, y después, bueno, había preguntas que eran muy indicativas. Y había otras que, en definitiva, eran afirmar la culpabilidad de su defendido. Es decir, en realidad lo que estaban era haciendo hincapié en aquello que deberían evitar. Preguntarle sobre... Hay cosas que ya había dicho el testigo y reiterar sobre la impresión o la visión que tenían respecto del imputado. En definitiva, estaban permitiéndole que volviera a decir aquello que ya había dicho y los perjudicaba. Entonces, eso, en general, lo que uno tiene que tratar de hacer es de establecer cierta duda sobre lo que dicho, pues si entra en contradicción, más todavía, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, esas son algunas cosas. Ay, el juez, muy interesante el juez. El juez, en realidad, debería, por lo menos, digamos, atender a las razones de las partes, porque si uno, las decisiones siempre tienen que estar fundadas. En definitiva, si hace lugar o no, primero tendría que escuchar el motivo por el cual objeto, ¿no es cierto? Y después, porque ser juez no bueno, implica... pero si yo no quiero que dé su objeción... No, puede ser nulo después. No, lo anulo. Bueno, nada, está bien. Yo anulo el juicio, entonces. Bueno, soy Laura Quintana, tengo 17 años. Yo voy a quinto año, escuela secundaria, voy al turno tarde. Estaba de novia con Pablo Torres, de 20 años, que estudiaba profesorado de educación física y era empleado en un call center. En el primer mes que estuve con él, nuestra relación estaba re bien, estábamos los dos re enamorados, él me pasaba a buscar a la tarde, a la salida del colegio, y íbamos para su casa. Él vivía con dos amigos, con Diego y con Martín. Él salía 2 o 3 veces por semana a bailar, y yo no le decía nada, pero cuando yo quería salir, él se ponía celoso y me decía que no podía. Yo en uno de los entrenamientos de handball, en el descanso, hablé con mis amigas y les contaba nuestra relación, que estaba todo re bien. Él siempre me decía que yo era de él, que me amaba, que sin mí no era nada, que era su media naranja. A los 3 meses yo dejé el entrenamiento de handball para pasar más tiempo con Pablo. Un día Romina Caro, mi mejor amiga de 18 años, presenció una conversación entre Pablo y conmigo y dijo que Romina me invitó a salir a bailar el sábado, y yo antes de responder, Pablo respondió por mí y dijo que no podía, que yo no podía salir sin él y que no me gustaba salir. Yo bajé los hombros, bajé la cabeza y no dije nada. Pablo siempre solía revisar mi mail y por cada mensaje que veía me hacía un reclamo. Yo estaba harta de esos reclamos, ya ahí ya no me gustaba. A los 5 meses de la relación era más intensa. Yo una vez salí a comprar con mi mamá y se me quedó sin batería el celular. Cuando llego a mi casa, en la puerta del edificio estaba Pablo esperándome, enojado, resacado, y me empieza a gritar, a bardear, diciéndome un montón de cosas. Yo intentaba de calmarlo, pero no podía. Él seguía gritándome, me agarra, me empuja contra la pared y me dice: yo siempre supe que eras una putita. Yo ahí no sabía qué hacer, me quedé inmóvil y me largué a llorar.
Lloraba, él supo que estuvo mal, me pidió perdón, me dijo que lo entendiera, yo lo entendí, lo perdoné y me dijo que le muestre mi amor de otra forma. Yo ya no sabía cómo hacer. Entonces le pasé mi contraseña de Facebook, de mail, de todos lados, y desde ese momento él siempre empezó a revisar mis cosas. Y los reclamos seguían. En uno de los encuentros que pude tener con mis amigas, les conté la relación y me dijeron que estaban muy preocupadas por mí, que me veían triste y que tenía que cortar la relación con Pablo porque no me hacía bien y si seguía así iba a ser más agresivo. Yo las escuché pero no les hice caso y un día en el colegio la psicóloga viene y me dice que quería hablar conmigo, que se había enterado de todo y que le cuente. Yo la primera vez que le había contado todo a una persona y se lo conté a ella porque confiaba en ella. Después de esa charla y más charlas que tuvimos, yo tomé coraje y pude ir a hablar con Pablo. Para cortar toda la relación, voy a la casa, me encuentro con él y le dije todo, él me escuchaba tranquilamente, pero cuando le dije que quería cortar la relación acá, él se sacó y me dijo que no quería, que si yo le cortaba él me mataba, pero antes me mataba a mí. Yo no sabía qué hacer, él seguía sacado, yo lo quería calmar, no podía, me agarra, me tira al piso, me empieza a pegar y me mete en una habitación. Cierra la puerta con llave para que no entre nadie y me tapa la boca para que no grite. Diego, el amigo de Pablo, escuchó todos los gritos, estaba en la casa y le dice a Pablo que se calmara y que abra la puerta. Pablo se calmó, abrió la puerta y me dejó salir. Yo inmediatamente fui corriendo a mi casa, me encontré con mi mamá y le conté todo y ahí fuimos las dos a hacer la denuncia. Gracias. Finalizada la declaración de los testigos, pasan a declarar como testigo de la defensa bajo juramento el señor Diego Lorenzo. Recuerda que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal Nacional. Buenos días a todos los presentes. Me presento, soy Diego Lorenzo, soy compañero de piso de Pablo y se podría decir que amigo de toda la vida. En la situación que ocurrió en el departamento, como habló el entero testigo, estaba haciendo un trabajo para la facultad y estaban Pablo y Laura sentados en el cuarto. Entonces, como estaba todo calmado, estaba haciendo el trabajo y se empieza a escuchar gritos. Pero principalmente empieza a escuchar gritos de Laura, como que lo reprochaba, como que era raro porque nunca había una pelea tan fuerte. Entonces, cuando me acerco a tocar la puerta, justo abre Pablo al mismo tiempo. ¿Y qué sucede? Cuando abre la puerta, se adelanta Laura como, no voy a decir enojada, pero como, ¿cómo se puede explicar? No enojada, como nerviosa, como si estuviera insistiendo de algo y abrió la puerta y se corrió primero que Pablo y salió. Eso más. Tenemos preguntas para hacer. ¿Eran habituales ese tipo de discusiones en la pareja? No, nunca eran habituales. ¿Cómo era Pablo? Bueno, yo lo conozco hace 15 años, como dije, casi toda la vida. Pablo es una persona muy trabajadora y responsable. Principalmente se podría decir que es buen amigo y es tranquilo. Y me sorprende mucho el tema. ¿Alguna vez lo había visto a Pablo en una situación así, en una discusión fuerte? ¿Lo había visto a Pablo alguna vez en una situación así o no? No, Pablo pasó por muchas novias, o quizá Laura también, pero principalmente Pablo nunca lo vi en una situación así con una de sus exnovias. Siempre tuvo una buena relación antes de terminar. No tenemos más preguntas, gracias. ¿La Fiscalía tiene alguna pregunta al testigo? Sí, señor juez. Entonces, ¿usted es amigo de Pablo de toda la vida? Sí. Bueno.
Bueno, se podría decir entonces que usted, como su amigo, haría cualquier cosa para que no sea perjudicado. Objeción. Ya le está diciendo la respuesta en la pregunta. Le está diciendo que como amigo haría cualquier cosa. Él lo que le tendría que preguntar es qué haría como amigo. No le tiene que preguntar. Reformule su pregunta, por favor. Usted estaba el día entonces de la pelea de Pablo y Laura. Usted entonces está diciendo que abrió al mismo tiempo la puerta que Pablo. ¿Usted no llegó a tocar la puerta? Sí, objeción, eso ya lo declaró. Dijo que cuando se acercó a la puerta... Sí, entonces usted está diciendo que no golpeó la puerta. No, sí, yo dije que sí. Me está acercando a la puerta cuando está a punto de... ¿Dónde me quedé, perdón? Que me estaba acercando a la puerta y cuando estaba tocando, Pablo al mismo tiempo abrió la puerta. En el momento, por decirlo así. Bueno, si Pablo es, según usted, un tipo tranquilo, ¿por qué fue a abrir la puerta? Digamos, hacia la puerta de... hacia la puerta del cuarto. Como dije anteriormente, escuché los gritos de Laura y me acerqué. O sea, usted dijo que justo abrió la puerta a Pablo, pero usted estaba yendo a abrir la puerta. Entonces, si él era un tipo tranquilo y pensaba que era una discusión así, ¿para qué iba a abrir la puerta? No la llegó a abrir usted, pero ¿para qué iba? ¿Qué pensaba que estaba sucediendo que necesitara que usted estuviese ahí? Objeción, ya declaró que fue porque escuchó los gritos y se acercó a ver qué pasaba. Sí, pero ¿qué necesidad de ir a abrir la puerta? Él dijo que estaba gritando Laura, dijo. ¿Por qué iba a ir a abrir la puerta? Porque si era una pareja y estaban, según él, discutiendo tranquilos, ¿por qué él estaba porque estudiando? no eran habituales las discusiones fuertes en la pareja. Pero yo te objeté. Siguen tratando ellos. Le objeté la pregunta porque el testigo Diego ya declaró que se acercó a la puerta porque escuchó los gritos y porque no eran habituales esas discusiones en la pareja. Entonces Pero yo no ya estoy sabe preguntando por qué se acercó a la puerta. Estoy preguntando puerta. por qué necesitaban la intervención de él. Porque esas discusiones no eran habituales en la pareja. Que reformule la pregunta entonces. Bueno, ¿por qué era necesaria su presencia en el cuarto? ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer usted? Si abría usted la puerta, ¿qué iba a hacer ahí? ¿Cuál era la necesidad? Como dije anteriormente, no eran habituales las peleas. Entonces me acerqué. Usted me está diciendo lo mismo de antes, yo estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando qué necesidad de ir allá. ¿Qué iba a hacer usted? ¿Para qué iba? ¿Qué se imaginaba que estaba sucediendo? Objeción, ya lo declaró, dijo que No, porque no eran habituales las peleas en la pareja, Está bien, no eran se habituales, acercó pero ¿qué se imaginaba el que sucedía ahí? y no... Bueno, que se retire el testigo. No se pueden hacer más preguntas. No puede ordenar que se retire. El segundo no puede decir que no haga más preguntas, tenés que preguntar si tiene más preguntas. Bueno. Y que si vos le dijiste que la reformula, tenés que reformular. Si objeta, tendrás que decidir. Escuchar primero los motivos de las partes. Entonces, Facu, mi pregunta era, ¿para qué? ¿Cómo? Porque me presta atención. Señor juez, Bien. mi pregunta era, ¿qué se imaginaba que estaba sucediendo en el cuarto? Responda, por favor. No objeción, no reformuló la pregunta. Dijo responda, sí la reformulé. Dijo lo mismo que antes, no reformuló la dije otra pregunta. cosa. ¿Pero cuál era la objeción? ¿Qué es lo que dije Y antes? que, ¿Lo anotó? que el testigo ya declaró por qué se acercó a la puerta, porque las discusiones no eran habituales en la pareja y porque escuchó los gritos, por eso se acercó a la puerta. Claro, yo estoy preguntando por qué se acercó a la puerta. La reformulé y dije qué se imaginaba que estaba sucediendo. Eso es cierto. La reformulé y él acaba de decir que responda. No es válida la objeción. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? Bueno, ¿Qué se imaginaba usted? que responda el ¿Qué testigo. se imaginaba usted que estaba sucediendo? En el cuarto. En donde estaban encerrados con llave. A ver, es una discusión, como dije anteriormente, no era habitual, entonces bueno,
Sí, pensé que quizá había que intervenir, pero no por el tema de Pablo. Porque yo a Pablo no le escuché gritar. Que Laura era agresiva, le iba a hacer algo a No Pablo. dije que era usted lo agresivo, quería dije que defender. los gritos y reproches eran de Laura. No sé, Objeción, yo ya está diciendo la respuesta, está diciendo estoy Laura, diciendo, está estoy pensando. La objeción no es válida. Además está favoreciéndote, así que... Haga silencio, por favor. Está volviendo Pero a ser un le tema dijo que- sarcásticamente. Haga silencio, por favor. Cuéntame qué se imaginaba que estaba sucediendo. No, como Prosiga. estaba diciendo, los gritos y reproches eran de Laura. Y como amigo y compañero de piso, obviamente intervení, porque quizá mi compañero esté en una situación incómoda. En una situación incómoda, ¿qué sería? ¿Qué escuchó que decía Laura? Objeción, ya dijo, escuchó los gritos de No, Laura. Pero no. no dijo. Escuchó no, gritos. escuchó ¿Qué gritos. escuchó? Silencio, por ¿Qué favor. escuchó? Tradicionalmente escuchaba que lo criticaban diciendo, Pablo, dale, dale, Pablo, así. No sé, son reproches. Para mí son reproches eso. ¿Pero reproches de qué? ¿A qué le reprochaba? ¿Qué decía? No sé, bueno, Bueno, si estaba gritando, usted lo tendría que haber escuchado. sí, estaba gritando y ahí me acerqué. Claro, Y usted cuando me estaba- acerqué, como usted dije, estaba estudiando, si los gritos eran tan fuertes como para que usted se preocupe y suba, ¿qué estaba diciendo? ¿Se debería escuchar lo que decía? perdón, pero mi departamento no tiene 2 pisos. Tiene un No dije piso que tenía nomás. 2 pisos. Usted está estudiando. ¿Sí? ¿Y por qué No ahora dije que soy? tenía 2 pisos. Usted está estudiando. Y usted dijo que escuchó los gritos. ¿No? Entonces, si usted se preocupa porque los gritos eran tan fuertes, se debería entender lo que decía. ¿Qué decía Laura? Como dije Dale, Pablo, dale, anteriormente, estaba estudiando, no estaba todo en silencio, estaba todo tranquilo. Cuando empecé a escuchar los gritos me acerqué, no es que estoy muy lejos del cuarto. Pero dijiste reproches. Sí, ¿Reproches reproches. de qué? ¿Qué decía? Perdón, pero cuando yo escucho a alguien gritando el nombre de alguien con fuerza así, es un reproche, lo está ¿Reproche? gritando. No. Entonces diga, estaba diciendo el nombre, punto. Porque reproche sería otra cosa. O sea, usted debería haber Objeción, le está escuchado diciendo lo que algo. tiene que responder. Objeción válida. Es válida. ¿Qué reproches le estaba diciendo Laura? Le estaba haciendo Laura a Pablo. ¿Qué le estaba reprochando? ¿Tiene otra pregunta para hacer? Pero que conteste eso. ¿Ya le contestó? No, no me contestó. ¿Pero quiere que le responda? Entonces, quedó en que gritaba el nombre, punto. Gritaba el nombre de Pablo. Ella estaba desesperada gritando el nombre de Pablo. O reproches. Podés preguntarle, ¿qué entiende usted por reproche? Ya lo dije, pero no es que no se puede Porque dice, dale Pablo, dale. No, dale, Pablo, dale. Orden en la sala, por favor. Silencio. Orden. Pero no es que no se Soy puede el juez. discutir, a nosotros nos dejaron discutir con la pregunta. Por eso, él dijo reproche, reproche entonces era, o sea, ¿cuál era el reproche? ¿Qué entiende usted por reproche? Que tenían tono de reproche. No sé, como dije anteriormente, el tema de las fiestas, Pablo me comentó mucho. El tema de salir. Déjalo contestar. Gracias. Como dije, Pablo se preocupaba mucho por el tema de las salidas nocturnas de Laura y sus amigas. Bueno, entonces, ¿qué entiende usted por Y reproche? bueno, dale, Pablo, dale, como déjame salir. Déjame ¿Le hacerme decía cosas. déjame salir? No. Estás diciéndome que el reproche entonces era... Déjame responder y ahí preguntar. Preguntar. No, perdón. Déjalo contestar, porque si no lo dejas contestar, no te está ayudando, te está ayudando. Pero déjalo ayudarte, porque él ahora te estaba ayudando. Pero si vos lo cortás, entonces va a retroceder, se va a dar cuenta. No lo cortés, porque él ahí te estaba ayudando. Él ahí está dándote la oportunidad, que no te dio hasta ahora. Pero déjalo contestar, porque si lo cortás, ¿sabes cuál es el problema? Que no lo terminamos de escuchar y el jurado no sabe lo que no va a entenderlo. Ahora lo pensó, sonamos. No, tengo Acércate al micrófono. Sí, entonces, Perdón, la pregunta. ¿qué entendió usted por reproche? Eso, lo que está contando. Cuando usted dice déjame salir, ¿piensa que Pablo la tenía encerrada? No, en
en el sentido de salir, como dije, salidas nocturnas con sus amigas. ¿Cómo es eso? No vale. No vale. No vale. Nosotros hacemos solos. No vale. ¿Y por qué no le iba a poder dejar salir a Laura? Objeción, ya respondió eso. Objeción no válida. No, hay una cosa que es importante. Él dijo que le estaba reprochando, ¿no es cierto? Algo, perdón. Esto es importante. O sea, hasta ahora él da una versión acerca de que ella estaba gritándole a Pablo, ¿no es cierto? Después dijo, dale Pablo, dale, y después avanzó y ahí, después de mucho de vuelta, dijo algo que era importante, que él estaba, en realidad no le estaba reprochando, le estaba pidiendo permiso para ir a bailar, que la dejara ir a bailar. Primero, o sea, el chico puede decirle a la novia que si puede ir a bailar o no, es una decisión que va a tomar el novio esa. Cuando estuvieran casados, hermano, tampoco, en definitiva, no puede tomar esa decisión él. Y en realidad, ella no le estaba reprochando nada a él, sino que en realidad es demostrativo del sometimiento de ella respecto de su novio, y es demostrativo entonces que tiene el poder es él, y es demostrativo de no que le está reprochando nada al novio, sino que le está pidiendo por favor que le deje hacer algo que él no le deja hacer. Es una muestra del sometimiento, es una prueba de esa relación de poder que tiene el chico sobre la chica. Entonces no es que entonces esto no tiene que ver con el caso, sino... Pero si no, ya está, declaramos que es culpable y ya está. Perdón. No, porque no se trata de la prueba. Es un tema... El hecho de que haya una relación de poder de uno sobre otro no tiene nada que ver con la prueba del hecho. Esto es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Pero digo, en ese aspecto, respecto de ese momento, ahí sí hay una punta sobre la que se puede profundizar. Esto no es demostrativo de que se haya probado el hecho, porque en definitiva... Pero sí, que haya una relación de poder no significa, esto quiero aclarar sobre la defensa, no significa que hayan probado el hecho. Digo nada más que hay una demostración de una relación de poder, eso no prueba el hecho. Prueba, sí, una circunstancia distinta, una circunstancia general. De relación de poder, sí, pero no prueba el hecho en sí. Por eso, porque en definitiva, nada, por eso uno no sabe hasta dónde intervenir, pero sí, como es un tema, digamos, muy complejo, que tiene muchas consecuencias. Hay que tener claro que en definitiva, cuando se habla de reproche, ahí no hay un reproche, lo que hay es hay un reclamo de la chica acerca de una situación que la angustia, de una situación de sometimiento. Bueno, por eso lo menciono, que podría mencionar al final, por ejemplo. Me parece que le diste la respuesta a todo el juicio. No, está bien, pero no es eso. ¿Cómo reaccionó Pablo ante el pedido de Laura? Ante el pedido de salir. Laura le pedía salir, ¿cómo reaccionó Pablo? No. ¿Salir a dónde? Lo que vos ¿En el dijiste, cuarto? Vos dijiste que ella quería salir. ¿Cómo reaccionó? Ella quería, vos dijiste, escuchaste, dale Pablo, dale, que quería salir. ¿Cómo reaccionó Pablo? No sé, porque estaba fuera del cuarto. Nunca entró al ¿Escuchaba? cuarto. ¿O Pablo no hablaba? No, cuando escuché los gritos de Laura, ahí toqué la puerta y se terminó todo. Salió Laura. ¿Escuchó algo más que reproches? No. Porque Laura se golpeó el brazo estando en ese cuarto. ¿No escuchó un golpe? Objeción, ya declaró lo que escuchó y lo que no. Más que nada que nunca se habló acá el testigo no habló de eso. No está en la declaración. Bueno, no está en la declaración. Fiscalía le pudo haber preguntado sobre eso, pero no le preguntó. O sea, está haciendo referencia a algo que no surgió todavía. Si le va a preguntar sobre eso, tiene que preguntarlo de otra manera. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta para hacerle al testigo? Ruidos no escuchó, solo Laura. Objeción, ya dijo lo que escuchó. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Pasa a declarar como testigo de la defensa bajo juramento la señora Jorgelina Ferrera.
Recuerda que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal Nacional. Buenos días, soy Jorgelina Ferrera y soy supervisora de un call center en el que Pablo trabaja hace 2 años. Y bueno, podría describirlo como una persona trabajadora, responsable y nunca tuvo problema con ningún cliente en esos 2 años. Okay. ¿Alguna vez? Perdón, disculpa. ¿Cómo le va a Jorgelina? Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna vez Pablo protagonizó un tipo de discusión con un compañero de trabajo? No, nunca. Él era una persona muy tranquila. Bien. ¿Cómo fue el comportamiento de Pablo durante estos 2 años en lo que él trabajó con usted? Es una excelente persona y siempre fue un gran trabajador. ¿Y durante el trabajo lo veía pendiente de su celular o mandando mensajes, ese tipo de cosas? No, nunca. Siempre lo veo como una persona responsable. Sí, siempre lo vi trabajador y atento a su trabajo. ¿Y cómo eran los antecedentes laborales de Pablo? Eran excelentes, nunca tuvo ningún problema. ¿Había trabajado con niños alguna vez? Sí. ¿Con niños? ¿Qué no entendimos? Con niños. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? No tenemos más preguntas. Gracias. ¿La fiscalía tiene alguna pregunta? Sí. Buenos días, Jorgelina. Entonces, ¿usted conoce a Pablo en un ámbito laboral o personal? Laboral. Solo laboral. No tengo ninguna pregunta. Por último, pasa a declarar como testigo de la defensa bajo juramento el señor Rodrigo Prieto. Recuerda que se encuentra bajo juramento y que está en conocimiento de sus derechos en cuanto al falso testimonio según el artículo 275 del Código Penal Nacional. Buenos días, yo soy Rodrigo y yo soy el amigo de Pablo, que yo lo conozco hace varios años y es un buen pibe, es honesto, que nunca haría una cosa así. Las relaciones siempre estuvo bien. Es buena persona y también es buen trabajador y Bueno, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo era Pablo en cuanto a los celos en sus relaciones anteriores? él no era celoso y yo conocía las novias anteriores y nunca lo vi protagonizar una escena de celos. ¿Cómo era tu relación con Pablo? Muy buena relación, lo conozco hace varios años, hace 9 años. ¿Y qué te contaba Pablo de su relación con Laura? Nada, él me decía que estaba muy enamorado, muy feliz de estar con ella y que, nada, eso, que estaba muy enamorado. ¿Alguna vez habló sobre supuestos amantes de Laura? No, nunca dijo. Nunca sospechó de eso. ¿Y cómo fueron las relaciones anteriores de Pablo con otras novias? ¿Fueron buenas? Sí, fueron buenas. Yo las conozco y dijeron que terminaron en buenos términos. Gracias, no tenemos más preguntas. La fiscalía puede hacer sus preguntas. Buen día, Rodrigo. Buen día. ¿Qué hacen en común con Pablo? ¿En común? Él es mi amigo, yo lo... ¿Hacen algún tipo de actividades juntos? No, yo no, pero... No, yo no hago ninguna actividad con Pablo. Pero siempre salimos y hablamos mucho. ¿Qué sentimiento tiene hacia Pablo? Y Pablo es un buen amigo, es un buen pibe. No es capaz de hacer esto, de lo que se le acusa. ¿Cuántas veces usted estuvo junto a la pareja en el último mes? Pocas veces no estuve con ellos. No la conocía mucho a Laura, pero las
exnovias de Pablo decían que él nunca era violento, era una buena persona, terminaban todos bien en buenos términos. ¿Pablo le hablaba de Laura? Sí, me decía que él estaba muy enamorado y feliz de estar con ella. No tengo más preguntas. El imputado Pablo Torres está listo para hacer su declaración. Sí, señor juez. Espera un segundo. No, pero es que estaba jurando. No, una cosa, él no declara bajo juramento. Sí, iba a decir que... No, porque Que le recuerda al jurado que el imputado no declara bajo juramento de decir la verdad. es el único que no declara bajo juramento. Claro, todos. ¿Tiene alguna pregunta? No, pero contá bien sos. Bueno. Hola. Yo soy Pablo, tengo 20 años y estaba en una relación con Laura. ¿Qué? Le tiene que preguntar. ¿Cómo fue el principio de esta relación? Fue muy intenso. Muy intenso. Sí. Bien. ¿Usted puede afirmar que Laura era celosa? Sí. Bien. ¿Notó algún tipo de cambio por parte de Laura a medida que iba avanzando su relación? Sí, al principio ella era muy buena estudiante, muy deportista y era muy alegre, siempre estaba riendo, siempre contaba chistes. Luego empezó a bajar de peso, dejó de jugar handball, que era un deporte que a ella le encantaba. Ella me dijo que era por mí, para poder pasar más tiempo. Yo le dije que no era necesario, que íbamos a poder encontrar el momento para estar más tiempo juntos. ¿Usted no está de acuerdo con esta decisión? No, yo estaré estudiando profesor de educación física. Está diciendo la respuesta a la pregunta. Usted no estaba de acuerdo, le dice. Le pregunté. No puede sujetar. Sí puedo. ¿Usted está Señor juez? No. La objeción no es válida. Bueno. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Reformule su pregunta, por favor. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de Laura? No, no estaba de acuerdo. Yo al estar estudiando profesor de educación física, sé que los deportes son muy sanos para el cuerpo y para descargar energías. ¿Qué tipo de lugares quería frecuentar Laura y usted, según algún tipo de las declaraciones anteriores, no la dejaba? Ok. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, no hay problema. Antes, un testigo de parte de la Fiscalía dijo que usted, Pablo Torres, no quería dejar que Laura saliera. ¿Usted nos puede contar a qué tipo de lugares quería ir? Sí. Lo que pasa es que yo tengo un par de años más de experiencia que Laura. Yo soy mucho más grande. Y yo ya he frecuentado esos lugares y sé que no son sanos para una persona como Laura. Son para otro tipo de personas. Otro testigo también declaró que usted revisaba sus mails y que era por un tema de ¿cómo decirlo?, de inseguridad. ¿Era por eso? No, no era por eso. Laura, yo la había visto, estaba muy rara, muy callada, muy seria y había bajado mucho de peso. Yo le preguntaba qué pasaba y ella no me decía nada. Entonces, ella anteriormente me había pasado sus contraseñas, yo le había pasado mis contraseñas y nunca las usábamos. No era necesario porque hay mucha confianza entre nosotros. Pero yo tenía mucho miedo, estaba muy preocupado porque algo le estaba pasando. Yo quería saber si ella tenía mails sobre algún doctor o algo diciéndole si tenía algún problema. La defensa no tiene más preguntas. Bueno, ¿la Fiscalía tiene alguna pregunta para hacer? Sí. Al principio... Cosa, en definitiva puede aceptar o no, puede contestar o no la pregunta. No negarte si querés. Puede contestar la pregunta de la defensa. No le contestás. Pero ya desde ahora, o pregunta o ya desde ahora No, puede podría decir decir... que no va a contestar, que puede decir que no va a contestar la pregunta de la Fiscalía, si quiere. No sé lo que O quiere sea, decir. el imputado es libre de responder o no. No. Ahora sí. O sea, la defensa material siempre es del imputado, la técnica de los abogados. Pero antes los abogados deberían prepararlo para saber si va a contestar una pregunta de todo el mundo. Por ejemplo, digo de la Fiscalía en este caso. No.
¿Puedo decirlo ahora? ¿Puedo? No. Discúlpeme, señor juez, pero no quiero responder ninguna pregunta. Para que se me haga. Muy bien. Sí, bueno. La Fiscalía puede hacer sus alegatos finales. Hay que declarar, primero tendría que ver si hay alguna evidencia para incorporar, bueno, si no hay más pruebas para incorporar, hay que dar por cerrado el debate y le asume más palabras. Señor juez, la Fiscalía quiere presentar un informe de la psicóloga licenciada Cintia García. Si no hay otra, ya está. Si hay alguna, pueden preguntarme si hay alguna evidencia o prueba que incorporar. ¿Alguna otra evidencia? Sí, lo que pasa es que no lo reconocí. Señor juez, ¿me puede dar un receso de 5 minutos? Si le podemos pedir un receso de 5 minutos para hacer el alegato final. Receso aceptado. Gracias. Igual puede ser antes del alegato. Muchas veces. Se terminó el receso. Por favor, vuelvan todos a sus lugares. A su lugar, por favor. Bueno, que la Fiscalía haga su alegato final. Bueno, en el alegato inicial se acusó a Pablo Torres de haber ejercido un acto de violencia contra Laura Quintana y a través de este juicio quedó demostrado a través de los jurados de la Cámara Gesell que este hecho es cierto, que pasó, ya que pudimos notar a Laura muy emocionada, casi se quiebra en la Cámara Gesell en llanto y también lo hemos demostrado a través de los testigos, ya que el amigo de Pablo dijo que Pablo ejercía, o sea, se demostró que se ejercía violencia psicológica, ya que Pablo no la dejaba salir, mismo lo dijo él, que se contradijo, primero dijo que sí la dejaba salir y después dijo no, porque yo soy más grande y conozco ciertos lugares, entonces ahí dijo que no la dejaba salir. Y se demostró también el acto de violencia físico, ya que él la tiró al piso y le dijo que se iba a matar a él, pero que antes le iba a matar a ella. Y esto quedó demostrado, ya que Laura dijo que tenía ciertos golpes y además quedó demostrado por la testigo, la madre, que ella vio los golpes y por eso vino a acusarlo debido a los golpes. Y esta promesa de daño a futuro, demuestra que Pablo ejerció un daño verbal y físico en el momento y a futuro también. Es una promesa de daño a futuro. Tenés que pedir que lo condenen la pena. No sé qué le van a pedir.
¿Por amenazas? De 2 a 4 años. No. Claro, eso no sé. No, pero siempre amenazas. ¿No? Sí, amenazas. De 6 meses a 2 años. 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. No, pero tenés que decir una pena. Pero condenan a como autor responsable del hecho que se le entró. Como autor responsable del hecho, nosotros la fiscalía. La fiscalía pide una orden de restricción de Pablo a Laura por temas de la seguridad de su persona y una pena de 2 a... No, vos tenés que pedir una pena. Entre 6 meses y 2 años tenés que decir cuánto. Tenés que decir cuánto. Un año, 2, no sé. Pedimos una pena de 1 año y medio. Está bien, un año. 18 meses. Muy bien, tome asiento, por favor. Ahora que la defensa haga su alegato final, por favor. Sí, señor juez, antes del alegato final puede decir sus últimas palabras. Después de tu alegato. Después Cuando del finalice su alegato. Las últimas palabras no son acto de defensa. Simplemente pedir piedad en todo caso. Proceda. Bueno, gracias juez. De manera así. Un gusto. Bueno, con la defensa pudimos demostrar que la fiscalía, en los testigos que mostró y el informe de la Cámara Gesell, no demostró o no probó que haya algún tipo de amenaza hacia Pablo, hacia Laura. Lo que la defensa se comprometió en demostrar con los testigos y eso es que Pablo es un buen hombre, un compañero de trabajo que tiene amistades que las tiene hace largos años y que sí tuvo una relación con Laura, pero no se logró demostrar quién era el causante de todos estos celos, y por lo cual pido que a mi asistido se le absuelva de sus cargos. Gracias. Nada más. Muy bien, tome asiento. Bueno, el acusado Pablo Torres tiene algunas palabras para decir. Sí, muchas gracias. Voy a parar. Señores miembros del jurado. Silencio, por favor. Señores miembros del jurado, lo único que tengo para decir es que yo nunca le hice ningún daño a Laura, nunca la traté de amenazar, yo siempre la quise mucho, tuvimos una relación muy linda, yo no me arrepiento de nada de lo que pasó en estos 5 meses. Y nada, eso. Muchas gracias. Muy bien, tome asiento, por favor. Le pido al jurado que se vaya a deliberar, por favor. Eso se lo quita vos, caballero. No se arrepiente. No, pero yo dije no se arrepiente lo que había pedido. ¿Cuántos y cuántos? ¿Me levantan la mano? No, para, no. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente del jurado? Perdón. Bueno, para que después anotes el BDI. Bueno, bien. ¿Qué les pareció? Ay, no sé. Falta de prueba. Sí, faltan pruebas. A ver, el cargo es por amenaza, ¿no? Es por amenaza porque la amenaza... No, es por amenaza. Por amenaza. Es por amenaza de que la iba a matar, en realidad. Porque
que si se mata a él no nos importa, tipo que le iba a matar a ella. Hay una cosa, porque además la acción penal, como el hecho es uno solo, o sea, el hecho que se le imputa es uno, la acción penal desplaza la contravencional. Si hubiera imputado una sucesión de hechos, independientemente de la culpa, podría eventualmente plantearse lo del hostigamiento, que sería el 52 y 53. Pero el hecho en definitiva fue calificado como amenaza también, y la amenaza, si es por un solo hecho, el hecho debe tratarse únicamente como materia penal y no contravencional. Eso. A mí me pareció que no había pruebas de que la había amenazado, sí, de que era una relación rara, de que era demasiado sobreprotector. Yo le digo loquito, Fran le dice sobreprotector. Pero creo que no había pruebas de que la amenazó. Pero por ahí, tipo, por lo menos, como, no sé, que haga un tratamiento psicológico. Ya no lo dijo la fiscalía. Claro, yo le pregunté a la licenciada si hay, creo que había lugares donde se puede decir, poner, lo declaramos culpable, el jurado recomienda tanto. Claro, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, eso lo. Y bueno, ya no. Ya la fiscalía Para mí el caso es solamente de amenaza. Por eso, para mí. Perdón. Si fuese condenado, la pena puede ser no de cumplimiento adicional, sobre la forma del cumplimiento. Claro. Pero si no tiene antecedentes, seguramente le van a poner una pena de cumplimiento condicional, si no va detenido. Pero y en ese caso puede realizar pautas de conducta. Pautas de conducta pueden ser un tratamiento, puede ser un taller. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que lo que tiene que decir. Simplemente digo que eso no es exactamente así. O sea, si es condenado a penal completo efectivo, puede ser tratamiento adentro. Pero no es el caso, como no tendría antecedentes, no se dijo nada. Por lo tanto, sería la primera pena. Sería, digo, sí. Pero digo, lo que usted tiene que decir es sobre el hecho, no se preocupen por la pena. Usted tiene que decir sobre el hecho. Eso es lo que decide. La pena es otra cuestión. Preocúpense por eso. Entonces no se puede decir. No sé, el resto yo creo que no hay digo pruebas que no, de que sea culpable, no culpable. No digo que sea inocente, pero no culpable. Es no culpable. ¿Estamos de acuerdo entonces? Todos están de acuerdo. Una pregunta, ¿y la declaración de la chica no es prueba para ustedes? La declaración de ella. Digo, no, yo pregunto. Que no, porque está pues, amigo, el compañero del piso. Pero nadie dice nada. Derecha. Nadie dijo, ninguno de los testigos dijo, escuché decir a Pablo, solo escucharon gritos. Nadie dijo, escuché decir las palabras exactas de si vos me cortás, yo te mato yo y te mato yo. Lo primero que uno se le viene a la cabeza es decir, bueno, es culpable porque... No, por supuesto que eso no corresponde. Lo único que yo pregunto, si ustedes están en una de novio con alguien, esto va a ser malo de parte mía, pero no, lo que digo es lo siguiente. Pero lo que pasa es que en violencia de género se plantea esta cuestión. Se plantea la cuestión del valor probatorio que tiene la declaración de la víctima. ¿Por qué? Porque el hecho se produce en puertas adentro, entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas pruebas va a haber? ¿Cuántas personas van a declarar sobre el hecho? Es muy difícil. Acá hay una persona que supuestamente estaba en el otro lado y que algo dijo sobre esa cuestión. Entonces, ahí tienen que ver qué valor le van a dar, qué valor le dan ustedes al probatorio, a la declaración de la víctima, si para ustedes es conveniente o no. Y en definitiva, si hay algo que lo pone en crisis, o sea, que puede poner en duda esa declaración, ¿qué sería? La declaración de amigo, ¿eso lo pone en duda esa declaración o no? Porque no podés pretender que haya muchas pruebas sobre algo que ocurrió entre cuatro paredes. Generalmente la discusión de una pareja se produce a puertas cerradas. Nadie comete en la pareja un hecho de violencia, muy difícilmente ocurre, salvo que estén muy exaltados, ocurre en la vía pública y demás. Puede ocurrir, pero en general son dentro de la casa. No se puede decir tipo, es no culpable, pero... No puedes dar una recomendación. Yo lo que digo es que evalúen los testimonios nada más. Pero además el testimonio de ella, para mí, lo que ella dijo es verdad. Es que aparte la mamá vio los... Sí, pero la madre se basaba más en las amigas que en otra cosa. Ahora, si vos representaras un caso por agresión física, claro, si presentas un caso por agresión física y yo tengo fotos, no sé, fotos o prueba de un médico o un algo que me diga sí, la mina está golpeada, y además de eso, en conjunto, que la mina está golpeada, tenés que habían discutido, todo bien, sí, dale, culpable, pero es por amenaza. Y no tenés ninguna... Es por amenaza y no hay pruebas y el único que estaba con ellos en un momento dijo que no escucharon. Claro, por eso. O sea, es decir, el único testigo que estaba ahí, que estaba el resto de los testimonios son tipo Ale,
Ale escuchó gritos, no escuchó decir las palabras. Claro, pero justamente... Él dijo, tampoco sabemos si en realidad las dijo. Supuestamente, Además, igual, si vos estás en qué sé un yo. cuarto, ¿vos te creés que tipo, si alguien está gritando se va a escuchar también es las exactas palabras? Claro, pero no tenemos... No sé, dijo que la que nos... O sea, se estaba gritando tanto, se era la supone que... chica, ¿no? Claro, no, eso no, pero se supone Porque que... si lo declaramos estaríamos suponiendo algo que... Ay, no sé. Ay, para mí es culpable. A ver, o sea, si lo declarás no culpable, por ahí, tipo, lo... Es que si lo declaramos culpable... Si lo declarás culpable, tal vez el... Lo que digo es que cada uno tiene que dar su opinión, porque en definitiva vos podés ser presidente del jurado, pero digamos, y das tu opinión, podrás dirigir un poco el debate, pero no podés inducirle a los demás a que digan tal o cual cosa. Cada uno tiene que decir lo que opina sobre eso. No, igual, por eso, no sé. Por ejemplo, A ver, hagamos tipo ronda, que empiece de algún lado. Yo ya dije, faltan pruebas. No, a mí también que es inocente porque... Es no culpable. Es no culpable. No culpable. Es no culpable también por desacuerdo del jurado. ¿Son culpables? Yo no sé porque... O sea, no sé porque no creo tampoco que ella vaya a mentir sobre la amenaza. Tipo, no ¿Para creo qué? que tampoco se presentó razón por el cual que ella sea tan celosa y la necesidad de mentir bajo la amenaza de él. Claro, pasa que... Tipo, nunca, a ver, por ahí se mostró que él era violento, pero nunca se demostró que ella hubiera tenido razón para mentir en su declaración. Tipo que, no sé, que... No, en ningún momento se mostró que él era violento, se mostró que era sobre... No, eso lo dijeron, lo de que no es violento se declaró el amigo. Sí, bueno. Que el amigo, o sea, si a ver, Lucas te pide que declares por él, que vas a mentir, o sea, O sea, no tendría que mentir, pero... Claro, no, lo que yo digo es que si nos vamos a basar en su posición, tipo, también pudo haber sido que si ella era tan dependiente y él fue el que le planteó determinar, ella haya hecho eso como una especie de bronca por resentimiento. en un momento que él se planteó terminar la relación, dice que no se arrepiente de nada, que estaba enamorado, que estaba la relación. Pero también se mostró que él era como que la relación de los dos era enferma y ese tipo de relaciones lo vemos en la tele, lo vemos en todos lados, que el novio siempre es agresivo. Bueno, igual se lo declaran culpable por diferencia de... Sí, para mí sí es culpable. Pero igual, por eso. Con que uno diga Con que todos digan que no es culpable y uno sí, Ajá, ya es no culpable por diferencia de... Onda, si es no culpable no tenemos que estar. Pero si es culpable. ¿Es no culpable? Sí. En mayoría. Es en mayoría. Contalos. Dijeron todos que es no culpable y una... No sé. No, pará, es difícil. Pero igual... No, recién preguntamos uno por uno. Pero ustedes votan lo que les parezca. Claro, pero me refiero a que si No igual... importa, vos no podés votar lo que los demás votan porque si no vos sé. votás lo que vos te parezca, no tenés por qué votar lo que salvo que estés convencida. Votas lo que vos, cada uno tiene que votar lo que cree. Primero que la duda tiene que ser razonable. Es decir, acá no se trata de una duda más o menos. Razonable significa que tiene que estar fundada. Yo tengo dudas sobre lo que ocurrió porque en realidad tengo motivos para explicar que fundamentan en qué consiste mi duda. Si no es una duda, porque me hace dudar, ¿no? Bueno, eso no es convincente. Hay que explicar en qué consistiría la duda, si es que tienen dudas, ¿no es cierto? Y esa duda tiene que ser razonable. Porque la absolución puede ser porque no es culpable, porque no hay prueba para acreditar la culpabilidad, porque hay dudas sobre la culpabilidad, pero esa duda tiene que ser razonable. Entonces, digo, y después no importa qué es lo que voten los demás, cada uno tiene que decir cuál es su convicción. Luego pueden formar un criterio unánime o no. Y esa no unanimidad puede ser porque hay alguno o algunos que están o a favor de la culpabilidad o a favor de la inocencia y bueno, quiebra, impide llegar a un voto unánime, en un sentido o en otro. Pero después hay reglas sobre qué pasa cuando no hay unanimidad.
En algún lado puede ser el juicio nulo y hacerse de nuevo, en otros puede ser que no acreditan, al no haber unanimidad, no se puede acreditar la culpabilidad, no se puede establecer dictar una sentencia condenatoria, y bueno, sí, va a depender. Acá no hay una regla sobre eso, así que en principio debería ser unánime, sin culpabilidad. Para mí sí es culpable, porque ella, o sea, el beneficio de esto solo saca terminar la relación. Sí, para poder salir. ¿Qué te dice que él después no, para poder salir, está mal criada también. Que es culpable y que Acá tengo que nada más poner el veredicto. O puedes decir que es el veredicto y puedes decir que si es por unanimidad Por o una, o no. Sí, unanimidad. Bueno, Entonces no somos unánime. No somos unánime, pero... No es unánime, pero ¿cuántos votos hay de cada uno? Yo parece que Claro, quería Son dos culpables y dos no culpables. Y los otros no. ¿Cuántos votan entonces a favor de la culpabilidad y cuántos no? A favor de la culpabilidad, no sé. ¿Cuántos a favor de la culpabilidad? Sí, que es culpable. Listo, son 3, es decir, es culpable. Mañana aparecen clones. Hoy es 21. Hoy es 21. Sí. 21 del mes de abril. Ah, bueno, no importa, Cada uno piense, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, vamos volviendo. No está aprobado. Tomá el micrófono de texto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable. No es una unanimidad. No es el fallo que no es unánime. Declaro esta sesión terminada. Bueno, vieron lo difícil que es estar en el lado de la Fiscalía. Lo ingrato que es el trabajo de la Fiscalía. Es muy ingrato. La gente no nos entiende. Además, en general, el fiscal siempre termina siendo el acusado de algo, porque el fiscal siempre es el malo. La defensa descansa. O sea, la defensa tiene varias posibilidades. Una, tener su teoría del caso, o a veces simplemente apostar a que la Fiscalía no pueda acreditar el hecho que le enrostra el imputado. Y acá hay un problema también que tiene que ver con varias cuestiones. Una, nuestra formación en general, que está muy atravesada por los valores de la sociedad patriarcal. Hay mucho de lo que se dijo acá, que en definitiva va marcándonos ciertos aspectos culturales que nos indican, que damos por hecho que está bien determinadas cosas. Pareciera que está bien que la novia pueda ser presionada por el novio, que pueda decirle a dónde tiene que ir o dónde no tiene que ir, como que, bueno, todo eso no es así. En definitiva, con el tiempo van a darse cuenta que en realidad no hay un mandato que indique que el hombre tiene que ejercer un determinado dominio sobre la mujer. Por los momentos parecía que eso sobrevolaba el discurso de muchos de quienes declaraban o del modo que se hacían las presentaciones. Esto tiene importancia, porque si no, no entendemos el valor que tiene la declaración de la víctima en los casos de violencia de género. En el caso de violencia de género es muy difícil, por eso, perdón, le doy la espalda, no sé cómo ubicarlo. Acá. No sabes cómo se... Acá, exacto. Por eso, cuando estaba sesionando el jurado, digo, cada uno, lo que le marqué fueron dos o tres cosas. Primero, que cada uno diga su opinión libremente sobre lo que vieron en el caso, porque digamos, muchas veces hay alguna persona que está convencida de algo y, digamos, lo plantea de modo tal que los demás, bueno, no está probado, supongamos, ¿cierto? O está probado. Bueno, eso
cada uno debe decirlo si es así o no, y en todo caso fundar su posición al respecto. Entonces, después llegar a ver si se llega a un fallo unánime. Puede ser que algunos estén de acuerdo con que es culpable y otros no, y después discutan. Hay una película que es 12 hombres en pugna, que es muy buena, hay varias versiones de esa película, hay una con Henry Fonda más vieja, que es muy buena, que tienen que verla. Ahí hay un jurado que tiene que decidir sobre la culpabilidad de una persona que creo que, si mal no recuerdo, un chico muy joven, creo que era negro, que había cometido un homicidio, y la pena podía ser de muerte, tan grave era como eso. Cuando llegan al momento de la decisión, entra un día de mucho calor, humedad, la gente se quería ir, fin de semana, no quería saber nada, todos por la condena. Hay uno solo que dice, bueno, pero que tenía sus dudas. Y ahí comienza un verdadero desastre para los restantes, porque querían irse rápido, que dura días de debate hasta que todos llegan a la convicción, que es una determinada, y que tienen que ver la película porque es muy buena, que no es tan sencillo resolver sobre la culpabilidad e inocencia de alguien. Pero, digamos, volviendo al tema de violencia de género, ¿qué es lo que sucede? O mejor dicho, esta es una violencia que además podría considerarse de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque es una relación de noviazgo, que bueno, podría ser asimilable. Que además el hecho se produce en un ámbito cerrado, en donde no hay otros testigos. Entonces, si no hay otros testigos, el valor de la declaración de la víctima es muy importante. Entonces, sobre eso hay que trabajar para demostrar que esa declaración, aunque solitaria, es convincente, es clara, es concordante, no tiene fisuras. Que la persona no tiene motivo, ningún motivo alguno para poder, digamos, para mentir, para traer, no hay, y además nadie desacreditó el valor de esa declaración. Por otro lado, hay elementos que nos indican si lo que dijo podría acreditarse o ratificarse de algún modo. Sí, la madre la vio golpeada, la vio lesionada. Es cierto que no le imputaron lesiones, que debieron haberle imputado lesiones también. Las amenazas y las lesiones, o sea, está lesionada, hay por lo menos lesiones leves. No se acreditaba que fueran de más de 30 días de duración la curación, por lo tanto serían leves. Y hay una amenaza, la amenaza cuál es, que se iba a matar, pero antes la iba a matar a ella. Y ahí lo que está anunciándole es la producción de un daño, de un mal en futuro, y además ese daño que le promete realizar es creíble, porque en el contexto que se produce y la característica de la personalidad y de la relación que tenían ambos demuestra que es indicativo de que ese daño que le promete es posible que lo haga. Por lo tanto, es creíble y por lo tanto no es una situación, digamos, no es una broma la que está realizando, eso es lo que quiero decir. No es con ánimo de yocarni, no es con el ánimo de producir una broma. No, es con el ánimo, digamos, le está prometiendo algo que posiblemente podría llegar a ser. Después, ¿hay algo para probar? Bueno, sí se probó, y ellos lo admitían en el debate, que él, bueno, que era algo celoso, que en definitiva, pero a veces hablaban de quién era el celoso, si era ella o él. En realidad, lo importante acá era ver si en definitiva, si él, no sé tanto si era celoso o no, eso tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la personalidad y el tipo de relación que tenían ellos, ¿no es cierto? Y en esa relación sí, bueno, había una relación de dominación de uno hacia el otro. ¿Por qué? Porque él pretendía controlar si que podía salir o no tal boliche, o a bailar a tal lugar. Él dijo que era para cuidarla y protegerla, pero no dijo muy bien por qué la quería proteger y por qué en ese lugar, qué pasaba en ese lugar que fuera tan grave. Ni siquiera eso lo estableció con claridad. Por lo tanto, esa relación existía. Después le quedaba por ver si las convencía o no la declaración de ella y las otras, y lo que era, digamos, lo que podía validar o no su declaración. Lo último era la declaración del amigo, el que estaba del otro lado, ¿cierto? El amigo dice que es amigo de él, dice, ya está condicionando su declaración, no hay mérito, habría que ser sobre eso. Luego dice que escucha, que se acerca, está bien por donde quería ir la fiscalía, no lograba acertar cómo preguntárselo, porque lo que pretendían establecer ustedes era que en realidad se acercó porque tuvo miedo, porque le preocupó lo que sucedía, por eso se acercaba, ¿no? Entonces lo que ustedes querían demostrar era que había un motivo por el cual, si no, ¿por qué se acercaba? Porque algo estaba pasando. ¿Y por qué no iba a tener miedo? Iba a tener miedo por el chico, si en realidad, o sea, no hay nada que indique que ella podía ponernos en riesgo a él, sino al revés. Por lo menos es lo que uno tiene que, de esa manera tenía que plantearlo. Y después su declaración permanentemente lo favorece hasta que después de tanto insistir, en definitiva él dice que lo que lo motiva
en definitiva, que él escucha, que le reprocha, o que ella le estaba reprochando. En realidad, cuando dice o cómo era ese reproche, en realidad está diciendo que le estaba pidiendo que la dejara salir o que la dejara ir a tal o cual lugar, ¿no es cierto? Entonces lo que está demostrando ahí, en realidad, que lo que está diciendo ella, lo que está diciendo la psicóloga y demás, es cierto respecto a esa relación de dominación. No da cuenta del hecho él, el amigo. Sí da cuenta de que hubo una pelea, pero entonces existió una pelea, una discusión, existe esa relación de dominación y no dice nada sobre el hecho, pero sobre eso, en definitiva, tampoco desmiente que haya ocurrido. ¿Entienden? Porque tampoco dice que no ocurrió. Él dice que escuchó eso, no dice que no le haya dicho nunca lo que ella dijo que le dijo. ¿Entienden? Eso también podría haberse señalado. Nada, después me parece importante que cada uno diga lo que opina. O sea, tiene que haber unanimidad para condenarlo, pero bueno, si no hay unanimidad, también tiene que dar constancia de que no hay unanimidad. Que no es, al no lograrse unanimidad, será no culpable en fallo dividido, por ejemplo. Uno tiene que decir lo que piensa siempre, y si lo puede defender, mejor todavía, ¿no es cierto? Porque si no, es fácil decirlo, siempre que uno tiene que decir lo que piensa, pero también hay que fundarlo, ¿no es cierto? Si no, no se trata de decir cualquier cosa. Y el juez, un poquito apartado del derecho. No, en realidad hay que decir, uno puede rechazar la oposición, pero tiene que escuchar a las partes, por lo menos tiene que hacer como que escucha, ¿no es cierto? Por lo menos ya que esto es una actuación, si uno tiene que escuchar y tratar de pensar en las razones que da cada una de las partes, pero por otro lado, déjame terminar, yo sé que estoy metiendo, perdón señor juez, pero lo cierto es que si se dan razones mejor, y cuando uno decide, más allá de que uno no sabe lo que hacen los jueces, porque por ahí están durmiendo mientras uno le habla, pero se supone que lo escuchan y deciden en consecuencia. Hay que hacer como que, sí, adelante. O sea, yo estuve mal en algunas ocasiones, pero de los errores se aprende. No, también. Me parece muy bien. Nadie nace sabiendo todo. No, pues, nadie sabe todo tampoco. Bueno, nada, si quieren hacer alguna pregunta o algo. Yo. ¿Cómo terminó el caso? No, la otra pregunta. Bueno, dale, respondes. ¿Podemos saber cómo terminó el caso real? No, yo no sé cómo. No te puedo decir porque el caso es de las chicas de género. Se fueron todas. No sé cómo. Bueno, yo se los digo cuando les llevamos el certificado, les contamos. Nos vemos siempre con ustedes aparte. Sí, así que estamos en la vida real también es así, tipo, si uno dice que es tipo culpable, es culpable. Que no es culpable, no es culpable. O sea, porque pasa que no hay jurado. Nosotros no tenemos juicio por jurado todavía, menos en la ciudad de Buenos Aires, y por estos hechos tampoco. No sé, bueno, en el futuro, al establecer, si la pena es mayor a 3 años, el diputado puede optar por un juicio por un tribunal, o sea, por 3 jueces en un tribunal, ¿entienden? Si no, son los jueces que deciden. No tenemos jurado, por lo tanto, el que decide es un juez o 3 jueces en un tribunal. Y en el tribunal puede ser por unanimidad o puede ser por mayoría. ¿Y esto así? O sea, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? No, acá también en la provincia de Buenos Aires hay, para aquellos que tienen más de 15 años de prisión, hay provincias que tienen, sí, Neuquén, por ejemplo. Y entonces, si uno ponerle que el caso fuese que está bien que estén todos ellos, ¿no? Uno dice que no es culpable, entonces no es culpable. Ese es el proyecto, por lo que sé, en el que se está trabajando en la ciudad de Buenos Aires. No siempre es así. Pero hay en otros lugares donde si no hay unanimidad, por ahí puede ser declarado nulo juicio, en otros puede ser que puede ser que se haya 9 contra 9 de los 12, bueno, no sé, hay distintas modalidades. En la ciudad de Buenos Aires tiene que ser por unanimidad. No. En la ciudad de Buenos Aires el proyecto que está impulsando el Consejo de la Magistratura es que debe ser por unanimidad. Por unanimidad. A mí me dijeron ya está, salí no culpable, y ya está. Exacto. O sea, no me tiene que dar una indemnización o algo. En todo caso, la víctima. No, pero vos sabés que eso que vos planteas, ellos tuvieron dudas sobre que en realidad consideraban que eras culpable. Era culpable porque eras malo o era dominante, pero te querían imponer algún tipo de pauta de conducta, de tratamiento o algo, ¿no es cierto?
Pero no pueden hacerlo si no te declaran culpable. Entonces, porque la modalidad de cumplimiento no tiene por qué ser de cumplimiento efectivo. Vos pedís pena, que era lo que faltaba, ¿no? Pedir pena. Al momento de pedir pena, tenés que decir si es de cumplimiento efectivo o no. O sea, si vos querés que vaya preso o puede ser de cumplimiento de una condena condicional. O sea, que puede ser condenado, pero no ir preso. Si es así, tiene que cumplir pautas. Fijar residencia, presentarse cuando lo convocan, someterse al tratamiento del patronato. Puede ser que requiera la intervención médico-psiquiátrica para ver si tiene que hacer un tratamiento. Bueno, puede ser trabajo de utilidad pública. Hay varias cosas que se le pueden imponer. Por ejemplo, restricción de acercamiento, no prohibición de acercamiento. Todas esas modalidades o son pautas de conducta que debe cumplir aquel que es condenado a una pena que es en suspenso o una condena condicional. Esos son. Pero si es de cumplimiento efectivo, ya, digamos, va a seguridad porque va preso. Pero por otro lado, también es cierto que no todos, quien tiene que cumplir la pena, quien cumple la pena, donde la pena de cumplimiento efectivo, mejor dicho, es cuando se dan las circunstancias. Generalmente no va a ser un primerizo. Es alguien que ya tiene otras condenas, que esa pena tiene que ser de cumplimiento efectivo porque si lo marca la ley, porque, bueno, por un montón de razones. Si no, si la primera pena, seguramente va a ser impuesta, como les decía, una condena condicional, con una serie de situaciones que tiene que cumplir. Si no las cumple, entonces puede hacerse de cumplimiento efectivo. ¿Y por qué ellos decidieron que no era culpable? No pueden decir, no tienen por qué decir. La idea es que no sepan qué, pues si no... Es confidencial. Pero cierto como debate, y en definitiva, algunas de las personas entendían que había prueba suficiente para establecer la culpabilidad del imputado y la mayoría que no. ¿Por qué? Porque entendían que no estaba acreditado el hecho, porque entendían que, o por lo menos no les alcanzó con los dichos de la víctima, y en definitiva, bueno, nada, entendieron que ningún otro testigo podía dar cuenta de lo que había ocurrido en el interior de esa habitación, a pesar de que, bueno, yo sí les aclaré que son casos en donde difícilmente encuentran testigos que estén en el interior de la habitación mientras generalmente un hombre agrede a la mujer, ¿no es cierto? Digo generalmente porque 99 de cada 100 es así. Puede ser que haya alguna excepción, pero yo no la tuve. Pero bueno, será cuestión de, no sé, por ahí con el tiempo se piensa de otra manera. De todas maneras no digo que debió haber sido condenado, pero quiero decir, a veces los motivos por ahí yo creo que en los motivos hay también cuestiones culturales que todavía pesan. Pero bueno, ¿alguna duda? Sí. Hola, ahí está. ¿El juez no puede decir lo que piensa? No. El juez en este caso no, porque es un juez que va a vigilar la legalidad del procedimiento, la legalidad del procedimiento en el juicio. Él va a establecer las reglas con las cuales tiene que decidir el jurado. Las reglas con las cuales tiene que decidir el jurado. Tiene que decir que tiene que probar tal o cual cosa, que tiene que tener en cuenta tal o cual norma, o sea, que no pueden decidir, digamos, tienen que tener en cuenta determinados aspectos, determinadas cuestiones que se están en el debate, y para decidir también tienen que tener en cuenta tal o cual evidencia y no pueden tener en cuenta alguna otra cosa. Por ejemplo, no pueden tener en cuenta lo que sucede afuera, lo que les dicen los medios. Van a tener que tener en cuenta las evidencias que se producen en el juicio. O sea que nada más deciden los jueces esos. En este caso sí, si el juez es procurado, pero ¿qué deciden los jueces? Los jueces deciden sobre la culpabilidad o la inocencia. Eso es el veredicto, es el juicio sobre la culpabilidad e inocencia de una persona, no sobre la pena y el monto. El monto de la pena lo va a decidir sí el juez y no el jurado. El jurado no puede resolver cuestiones técnicas. Las cuestiones se llama otra cosa, se llama juicio de cesura. Después hay que hacer un juicio para establecer el monto de la pena. O si se quiere, como dependerá del procedimiento que se utiliza, en Estados Unidos hay un Estado que tiene juicio para establecer la culpabilidad e inocencia y luego un jurado para que decida sobre el monto de la pena o si hay, por ejemplo, que hay pena de muerte, se le va a aplicar o no la pena de muerte. Entonces se analiza y se debate sobre esa cuestión en otro suerte de juicio, pero la culpabilidad ya está establecida. No va a haber juicio de censura si es inocente. En este caso no, porque acá no sé cómo van a resolver ese tema, pero supongamos que lo resuelven una vez dictada la culpabilidad de la persona, si se declara culpable, si lo declara culpable el tribunal, el jurado, entonces el juez podrá resolver sobre el monto de la pena aplicada. Ahí podrán entender que corresponde el mínimo,
no puede imponer una pena superior a la de la Fiscalía. El límite siempre es el límite que impone la Fiscalía. Si la Fiscalía entiende que es inocente, o que no se acreditó, mejor dicho, no se acreditaron los extremos por los cuales se lo acusó, es decir, que no logró probar el hecho, entonces puede pedir la absolución a la Fiscalía. El artículo 244 la Fiscalía puede pedir la absolución. Gracias. Tienen el micro que los está esperando. Ya. Lamento que no puedan, que es la parte de la... Les quiero decir unas palabras. Sí, cómo no. Que quiero dar las gracias al Consejo de la Magistratura, y a la licenciada Laura Lorenzo y a todos los presentes por hacer esto posible.